Hola Luis, buen día. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Estamos. ¿Cómo le va, Luis? Bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, Un saludo a todos. Usted no hace mucho reportaje, ¿no? Definitivamente no. Bueno, esperemos que no sea el último, ¿no? Bueno, obviamente debo preguntarle en primer lugar el porqué de este bono a 100 años que ha generado, como usted sabe, Luis, tanta polémica. Bueno, en primer lugar, Marcelo, creo que es importante aclarar, o que la gente sepa, que en realidad la controversia no ha sido tal. Entre todos los especialistas en finanzas hay una unanimidad absoluta que ha sido un trade, una transacción espectacular para el país. No solo hay, digamos, cantidad de felicitaciones del exterior, sino también aquí en Argentina hay artículos muy buenos, como el del domingo del economista Emilio Ocampo, que explica muy bien todas las bondades de esta transacción y lo define como un gol de media cancha. La controversia se produce más en las radios y en los canales, porque ahí, bueno, como sabés, la mayoría de los que opina tiene un sesgo político, y este es un tema ideal, fácil para embarrar la cancha. Vos imaginate que es la misma gente que mentía cuando era gobierno en temas que eran fácilmente comprobables, como la inseguridad, que era una sensación, como que no teníamos pobres, teníamos menos pobres que en Alemania, no teníamos inflación. Entonces digo, si tenían cara para mentir en esas cosas, vos imaginate en un tema donde ellos saben que la gente no es especialista. Entonces creo que mucho de lo que la controversia que se escucha es simplemente en los medios y es producto de esta campaña política. Pero cuando uno ve a los personajes, en algún punto causa sorpresa que sean la misma gente. Bueno, el ejemplo bueno fue el de Venezuela, ¿no? Claro, vos ves que es la misma gente que le pagaba 15% a Venezuela, las tasas más altas que se han pagado voluntariamente. El negocio turbio y vidrioso, además, ¿no? Totalmente. Criticar justamente a este gobierno, que, Marcelo, es importante que la gente sepa también, ha logrado bajar las tasas de financiamiento a las tasas más bajas de la historia. Hoy el costo promedio de nuestro financiamiento en dólares este año es 4,75. Comparar ese 4,75 con el 15 que se le pagaba a Venezuela, y vos decís, bueno, esta gente no tiene autoridad ni financiera ni moral. Ahora, tal vez te ha generado mucha impresión, Luis, el hecho de que el bono mida 100 años. Viste que es una cuestión como psicológica, no sé, pero eso ha causado un impacto importante, ¿no? Sí, totalmente. ¿Usted puede explicar por qué el bono 100 años? Sí, sería, mira, a ver, hay un montón de explicaciones técnicas que creo que si me lo pongo a explicar más por el lado técnico, Marcelo, temo que la gente se aburra o no lo entienda. Han dicho un montón de barbaridades durante estos días y me encantaría a mí poder explayarme técnicamente en el tema. Pero déjame que por ahí elija un costado más para que la gente entienda que tenga que ver más con el sentido común. Porque por ahí si lo explico más de este lado, tal vez la gente lo entienda más, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber es que un manejo responsable de la deuda implica para nosotros diversificar plazos, tasas y monedas, ¿sí? Yo no puedo concentrar todos los vencimientos de deuda en un mismo plazo, por más que lo pueda hacer a una tasa más baja. ¿Por qué? Porque después, cuando llega esa montaña de vencimientos, el país puede estar en problemas. Sí, claro. Entonces uno tiene que diversificar, ¿sí? El otro punto es que la gente también entienda que la tasa a la que el país se financia es la sumatoria, es la combinación de a la tasa a la que se financia Estados Unidos en ese plazo, más una sobretasa argentina, el famoso riesgo país, ¿sí? Entonces, digamos, para poner un ejemplo, si nosotros nos financiamos a 10 años, pagamos una tasa del 6%, de los cuales, en números redondos, qué sé yo, 2% es la tasa americana y 4% la sobretasa argentina. Ahora bien, la tasa americana es algo en lo que nosotros no podemos influir de ninguna manera, es como un insumo, y es el mínimo al que nos podemos financiar. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es
lo responsable para hacer de nuestro lado. Nosotros hoy estamos en un contexto de tasas en Estados Unidos bajas circunstancialmente, porque hubo una crisis financiera fenomenal en el 2009 y el Banco Central de Estados Unidos decidió bajar tasas para fomentar la inversión y el consumo, ¿sí? Y que la economía así se recuperara. Esto efectivamente se dio. Y hoy ya estamos en el proceso en el que Estados Unidos está siguiendo el camino inverso. Está diciendo, bueno, vamos a empezar a levantar tasas de vuelta, a subir tasas en Estados Unidos, porque la economía ya se recuperó. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo no puedo adivinar cuánto va a ser la tasa futura, pero sí puedo mirar el pasado. Entonces digo, a ver, muchachos, ¿a qué tasa se financiaba Estados Unidos? Que es de vuelta el mínimo. ¿A qué tasa se financiaba Estados Unidos en el largo plazo? Hasta antes de la crisis. Bueno, mira qué dato interesante te doy, Marcelo. Desde que Estados Unidos se financia por primera vez en el bono de 30 años, allá por el año 77, 1977, hasta el año 2009, hasta el año de la crisis, Estados Unidos se financió en promedio al 8,10. 8,10. Esto es por arriba de donde nos acabamos de financiar nosotros, Argentina, a un año de haber salido del default, y un país que no tiene precisamente el mismo currículum crediticio que Estados Unidos, ¿sí? Entonces, realmente cuesta entender, ya esto de vuelta desde el sentido común, que 7,90 puede parecer una tasa alta a alguien que entiende medianamente de finanzas, cuando es todavía menor a la tasa a la que se financió en promedio el mismo Estados Unidos en prácticamente toda su historia del bono de 30 años. Entonces, hay explicaciones mucho más técnicas, pero tal vez esto ayude a entender más por qué es importante para nosotros aprovechar este nivel de tasas que hay hoy y que no sabemos cuánto más va a durar, porque claramente las crisis no duran 100 años, ni 50, ni 30, ni 20, y porque Estados Unidos ya empezó el proceso de suba de tasas. Entonces nosotros queremos fijar esta tasa baja que todavía está por el mayor tiempo posible. Y los plazos en finanzas no importa, ese cuento de 100 años, cuando van preguntados del plazo y demás, esto ya es más técnico, pero los plazos en finanzas no importan, todo se traduce en lo que se llama el valor tiempo del dinero. Traemos todo a valores de hoy. Entonces, lo importante de vuelta es la tasa. Y la tasa, baja o no baja, lo indicará el futuro. Y el futuro no lo podemos adivinar. Entonces miramos el pasado. Cuando miramos el pasado decimos, sí, la verdad que para Argentina, 7,90 en ese plazo, y luce espectacular. Luis, Willy Cohen, buen día. ¿Cómo andas, Willy? Muy bien, muy bien. La pregunta es medio, digamos, general, pero tal vez vale la pena formularla. ¿Por qué la Argentina tiene que estar colocando deuda todas las semanas? Es decir, vos te enfrentás con una situación de un déficit fiscal y a vos te mira el gobierno y te dice, bueno, andá y trae la plata. ¿Qué es exactamente lo que está pasando y cuánto tenés que juntar vos por año para cubrir el déficit? Porque al mismo tiempo el gobierno dice que lo que toma de deuda es para pagar deuda que venía venciendo. Me parece que valdría la pena clarificar un poquito de cuánta plata se está hablando. Bueno, me encanta la pregunta, Willy, porque me da realmente pie a decir efectivamente lo que eso que acabas de decir, que es totalmente cierto. Otra de las formas de embarrar la cancha que encuentra la oposición es siempre decir que cada vez que estamos emitiendo deuda, estamos aumentando la deuda. Y esto es de vuelta otra falsedad. Cuando nosotros, 3 de cada 4 veces que nosotros estamos emitiendo deuda, estamos cancelando deuda que hemos heredado de ellos, y que hemos heredado de ellos a tasas muchísimo más altas, porque como sabes, de vuelta, ellos se financiaban prácticamente las tasas más altas de la historia, ¿sí? Ellos tenían una política de desendeudamiento un poco curiosa, que era, yo no me endeudo, ahora, si me cobras las tasas más altas de la historia, y está bien, te las pago, no me puedo resistir y te las pago. Es realmente, digo, bizarro, ¿no? Entonces, nosotros
3 de cada 4 veces que estamos emitiendo deuda, estamos cancelando deuda y a un interés más bajo, o sea que estamos implícitamente generando un ahorro, una reducción de la carga financiera, justamente porque hemos sido capaces de bajar las tasas de financiamiento en este tan corto plazo a los niveles más bajos de nuestra historia. Pero vos tenés un agujero de 45.000 millones de dólares al año, ¿más o menos es así? No, a ver, depende cómo midas eso, ¿sí? El déficit, si vos mirás la deuda nueva como el déficit, digamos, tenemos que financiar escasamente la mitad de eso. Cuando uno le agrega los refinanciamientos y la carga de intereses, obviamente llegás más a ese número que vos acabas de decir. Pero acá lo importante, Willy, es que nosotros el financiamiento lo tenemos. Nosotros hemos elegido, yo escucho siempre la famosa discusión sobre si gradualismo sí o shock, ¿no? Yo honestamente creo que es una discusión que no digo que está pasada de moda, pero que no vale tanto la pena. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros hemos elegido el camino del gradualismo por una razón, por dos razones obvias. Una, porque hay una realidad social en Argentina que no se puede ignorar, nosotros no la podemos ignorar. Heredamos un país con 30% de pobreza, gente que hace un esfuerzo inhumano por llegar a fin de mes. Entonces, si nosotros tomáramos medidas de shock para reducir 4 puntos y medio el déficit en un año, tendríamos que tomar medidas que irremediablemente afectarían fuertemente la inversión pública y el consumo. Entonces, en vez de estar creciendo al 3% como vamos a crecer este año, tendríamos un crecimiento negativo de 4 o 5%, lo que además generaría una menor recaudación y al año siguiente nuevamente un nuevo déficit que tendríamos que volver a ajustar. Y la verdad sería durísimo para toda la gente y sería un desastre. Entonces, hemos elegido este camino gradual porque nosotros de esta manera vamos bajando paulatinamente el déficit al tiempo que vamos creciendo. Entonces ese crecimiento también ayuda a suavizar esta reducción gradual del déficit. Y podemos hacerlo porque, Willy, Marcelo, porque lo podemos financiar justamente, porque ahora la credibilidad y la previsibilidad que hemos generado nos permite poder financiar esta transición. Y acá contesto lo que me preguntabas antes. Bueno, está bien, pero Luis, ¿cuánto va a aumentar entonces la deuda para cuando lleguemos al equilibrio fiscal? Bueno, para cuando lleguemos al equilibrio fiscal, esto nos va a haber costado aproximadamente 10 puntos más de deuda. Monedas más, monedas menos, dependiendo los supuestos que tomes de crecimiento y de tipo de cambio. ¿Y eso cuánta plata real, cuánta plata es, Luis? Y 10 puntos más son aproximadamente otros 50.000 millones de dólares. Entonces, pero lo importante, Marcelo, es ver esto en términos de deuda sobre producto, que es como efectivamente se mide, la sustentabilidad de la deuda. Entonces, alcanzado el equilibrio fiscal, nosotros vamos a seguir teniendo el tamaño de deuda sobre producto más bajo de Latinoamérica. Entonces, el combo, ¿cómo cierra? Que las metas fiscales que nos hemos fijado son absolutamente compatibles con el nivel de endeudamiento y con el nivel de financiamiento que estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación acá? Cumplir con las metas fiscales. Si vos me preguntás, ¿estamos preocupados por el déficit fiscal? Yo te contestaría, quédate tranquilo que sí. Sí estamos preocupados y eso debiera dejar tranquilo a la gente. Debieran preocuparse si a nosotros no nos preocupara el déficit fiscal como era al gobierno pasado. A nosotros sí nos preocupa y nos ocupa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con las metas. Y si cumplimos con las metas, simplemente vamos a haber aumentado el tamaño de la deuda neta sobre producto en 10 puntos. Y 10 puntos va a seguir siendo la mitad de lo que va a tener Brasil y el nivel más bajo de Latinoamérica. Entonces, desde ese punto de vista,
estamos tomando el camino que creemos que es el más razonable para la gente y para el país. ¿Se entiende? Estamos escuchando a Luis Caputo, el ministro de Finanzas de la Nación, después de la controversia sobre la cuestión de la emisión del bono 100 años. Gracias, Luis, por estos minutos. Le mandamos un abrazo, estaremos en contacto pronto. Gracias a ustedes, un abrazo grande.